la teología reformada. Mire, amigo oyente, que, a ver, en el 2017, no olvidemos, en el mes de octubre, se celebró, desde luego a nivel mundial, los 500 años de la Reforma Protestante. Dentro de esas actividades, una que me llamó mucho la atención, que además fue espectacular. Allí estaban unos 6, 7 maestros de la palabra de Dios que han dedicado más de 50, 60, hasta 70 años en el estudio de la teología reformada. Y allí se debatió, se expuso, nos dieron a conocer cómo fue lo que dio origen a la reforma, sus exponentes, quienes realmente lideraron en ese momento la reforma, todo lo que ocurrió después de la reforma. Pero hay algo que me llamó la atención. Creo que era un pastor peruano. Le hizo una pregunta a uno de los panelistas. Por cierto, una persona de mucha trascendencia en el mundo del evangelio. Todavía él sigue predicando. Y le hizo esta pregunta. Le dijo: pastor, ¿usted considera que a América Latina se está viviendo la reforma protestante? ¿Cuál fue la respuesta de este pastor? Muy breve, como siempre son ellos, y dice: amado pastor, me temo que a Colombia no ha llegado la reforma protestante ni a América Latina. Claro, eso le produce a uno un impacto tremendo. Esta misma expresión fue avalada por 2 o 3 panelistas, y los demás hacían con su cabeza: parece ser que eso puede ser cierto. Entonces, mire, amigo oyente, que después de ese panel, de esa enseñanza que la hicieron durante como unos 5 días, hemos visto en Colombia un avivamiento en muchas iglesias en donde se está haciendo énfasis en poder enseñar qué fue lo que ocurrió en la Reforma Protestante. Nosotros acá hemos expuesto documentos, como es el caso de la Confesión de Heidelberg, de la Confesión belga. El pastor Guillermo Gómez nos explicó ese documento espectacular de los cánones de Dort y nos explicó 5 aspectos fundamentales, y de cada uno nos hizo una síntesis. En general, aquí se han expuesto muchos, en el impulso, muchos contenidos relacionados con la reforma. Bueno, el pastor Gómez ya está conectado. Cordial saludo, pastor Guillermo. Muchas gracias, doctor Juan. Un gusto poder saludar a toda la audiencia de Fuego AM y poder compartir esta tarde estos asuntos que son tan importantes como usted lo acaba de mencionar y que muchas veces se pasan por alto o se ignoran, y que vale la pena detenernos en ellos un poco y escudriñarlos. Bien, pastor Guillermo, sí señor. De su parte hemos recibido muy buenas enseñanzas con relación a la reforma. Pastor, quisiéramos que antes de iniciar las preguntas, nos indicara el pastor en qué iglesia administra, dirige, y bueno, y algunas medios de comunicación en donde los oyentes puedan visitarlo y puedan seguir sus predicaciones, pastor. Gracias. Bueno, queridos oyentes, por la gracia del Señor, yo estoy fungiendo como pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana aquí en Bogotá. Estamos ubicados en la zona industrial de Montevideo, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, y la avenida 68 y la avenida Boyacá. Por la gracia del Señor he podido servir durante 37 años en el ministerio, y gracias a Dios hemos podido también establecer un seminario precisamente para difundir estas doctrinas históricas
de la Reforma. Nuestro seminario se llama la Facultad Teológica Bautista y llevamos 17 años entrenando pastores, entrenando también líderes, maestros de las iglesias para consolidarlos sólidamente en las doctrinas bíblicas y de esta manera que puedan servir mejor en la iglesia. Así que cualquier cosa pueden ubicarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, o también pueden comunicarse al 315-204-3072. Gracias, hermano Juan, por la oportunidad. A usted, pastor, por su tiempo que saca para estar en Fuego AM y poder que nos siga enseñando todo ese contenido teológico, doctrinal de la Reforma y en general pues todo lo que corresponde a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo. Bueno, amigo oyente, reitero el tema, el título del tema, la teología reformada. La teología reformada. Es posible que de pronto digan, no, pues, ¿cuál teología reformada? Sí, vamos a escuchar al pastor Guillermo y le vamos a hacer la primera pregunta relacionada con el tema y precisamente que nos explique, en verdad, qué es lo que debemos entender, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo que es la teología reformada, pastor Guillermo. Muy bien. Pues, hermano Juan, la teología reformada debemos entenderla y debemos verla dentro del contexto de la teología histórica. Y la teología histórica, doctor Juan, es un área de la teología que tristemente a veces también se ha subestimado o quizás solamente no se conoce lo suficiente y es determinante, sabía, hermano Juan y oyentes, para un entendimiento de cualquier sistema teológico. Así que la teología histórica, dicha de una manera o digamos definida de una manera breve, es la materia que rastrea cómo el Señor Jesucristo, como fundador, sustentador y cabeza de la iglesia, lleva a cabo su promesa de edificar su iglesia estando con ella a través de los siglos, como él prometió, hasta el fin del mundo. En Mateo 28 al 30, él prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo, hasta que la iglesia predique a toda criatura y los escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, todos los escogidos sean encontrados hasta el final del siglo. En consecuencia, hermano Juan, creo que esto es importante que los oyentes lo sepan, se debe reconocer que el Señor ha dado una mayor luz a su iglesia a través de los siglos. Desde que murieron los apóstoles en adelante, Dios ha traído luz a su iglesia para un mayor entendimiento de la enseñanza que nos ha dejado en su palabra. La iglesia ha requerido, frente a diversidad de situaciones, de necesidades, definir su doctrina, formularla de una manera que haya un solo Señor, una sola fe, y que así lleguemos a construir una iglesia sólidamente unida en la verdad y en el conocimiento del Hijo de Dios. Así como dice Efesios 4:13, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, dicho esto, querido hermano Juan y oyentes, la teología reformada consiste en un cuerpo de doctrina que dio respuesta a una necesidad urgente que la iglesia llegó a tener acerca del correcto entendimiento de quién es Dios y cómo expresa su gracia a un mundo bajo maldición y a una humanidad depravada y pecadora que no tiene esperanza de cambiar por sí misma la inclinación al pecado, ni puede tampoco por sí misma librarse de la ruina eterna en el infierno por el justo juicio de Dios. Entonces la teología reformada sale al paso de esa necesidad. El Señor entonces
levanta en la iglesia hombres que por medio de las escrituras buscan reformar el pensamiento de la iglesia. De ahí es de donde toma, digamos, su nombre, ¿no, hermano Juan y oyentes? La teología reformada busca reformar el pensamiento de la iglesia para que la renovación de su entendimiento acerca de la voluntad de Dios respecto al plan de salvación que se ha revelado en su palabra sea algo que lleve a la iglesia de su época, estamos hablando del siglo XVI, a abandonar toda una serie de filosofías, de tradiciones, de supersticiones que se habían infiltrado en la iglesia y estaban ahogando la verdadera fe, y todo con el concurso de un ministerio mundano y corrupto que la estaba gobernando. Entonces la teología reformada, hermano Juan, en síntesis, es una teología donde hay un cuerpo de doctrinas que se rescatan de las sagradas escrituras y se vuelven, como diría el profeta, a las sendas antiguas que marcó el Señor por donde debe caminar su pueblo. Entonces, ese cuerpo de doctrina que surgió en el siglo XVI para erradicar de la iglesia tanta confusión, tanta herejía, tanta corrupción y demás prácticas que no eran conforme a la voluntad de Dios, ese cuerpo de doctrina sirvió para reformar la iglesia a través de las sagradas escrituras. Entonces, eso sería como una manera de ver la forma como el Señor Jesús viene haciendo su obra en la iglesia, viene edificándola, y nosotros los creyentes, los cristianos, debemos estar unidos a ese hilo conductor de la construcción, de la edificación que el Señor Jesús viene haciendo en su iglesia a través de los siglos. Entonces, el siglo XVI es importante. ¿Por qué? Porque el Señor ahí vuelve a la iglesia a la palabra de Dios y vuelve a la iglesia a reformarla según el modelo que Él le ha dado. Qué bueno, Pastor Guillermo, muy clara la respuesta. Sin embargo, amigo, reitero, espero que poder recoger lo que nos decía el Pastor Guillermo. Es un conjunto de doctrinas, un cuerpo de enseñanzas que, como él lo indica, utilizó esta palabra bien bonita que tenemos que tener en cuenta: rescatar y volver, o para volver a esas sendas antiguas. Esas sendas antiguas, amigo, entendámoslas, la misma enseñanza de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Las enseñanzas de los apóstoles y aún la de los padres apostólicos o padres de la iglesia. Eso es lo que indica, como dijo el pastor, ya en el siglo XVI surgió una serie de líderes llamados por Dios, hombres valientes, hombres que tenían en su corazón la guía del Espíritu Santo, y nació en ellos. Bueno, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras donde están las doctrinas bíblicas. Qué buena enseñanza, Pastor Guillermo y amigo oyente. No olviden, porque esto es muy importante, entender la teología reformada o de la reforma. Bueno, Pastor, siempre, como indiqué tal vez en el preámbulo, la gente dice, no, es para qué la término teología, o la teología nació desde el libro del Génesis, 4000 o más años antes de la era cristiana. Y entonces, qué bueno tener en cuenta por qué, en qué momento de la historia, ya nos indicó siglo XVI, pero por qué circunstancias, bajo qué momento se vivía en ese entonces la iglesia, para que realmente surgiera lo que hoy conocemos, lo que se llama, es el título de nuestro tema, la teología reformada. ¿En qué momento surge realmente esa sistematización? Llamémoslo así, pastor, si de pronto el término es correcto. Muy bien.
Sí, señor, es un buen término porque sí, ese movimiento que el Señor levantó en su iglesia de la Reforma, en efecto, ayudó a, a tener un sistema doctrinal, teológico, que permitiera que la iglesia pudiera tener unidad en la fe. Y eso es muy importante y eso es hoy día también muy necesario. Bueno, entonces, ¿en qué momento es la cuestión de la historia surge la teología reformada? Bueno, siguiendo entonces con esa línea de pensamiento de cuánto, queridos oyentes, debemos seguir la historia de la edificación de la iglesia, porque la historia de la iglesia, queridos oyentes, es la historia de la obra de Cristo a través de los siglos edificando su iglesia. No debemos ver la historia de la iglesia como un hecho humano, como un hecho simplemente donde nos llenamos de conocimiento, de sucesos, de nombres de hombres que actuaron en determinadas épocas. No, es la obra de Cristo, como les digo, cumpliendo su promesa de que Él estará con su iglesia hasta el fin del mundo y proveyendo pastores y maestros para dar luz, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. No se nos olvide ese aspecto tan importante que está en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor levantó en el siglo XVI pastores y maestros, conforme a la promesa de Efesios 4, que denunciaron los graves errores en que la iglesia estaba cayendo y que venía cayendo, hermano Juan, no solamente por poco tiempo, sino que llevaba 10 siglos apartándose de la única voz infalible de autoridad para la iglesia, que es la palabra de Dios. Entonces la iglesia venía ya por 10 siglos, lo que conocemos como la Edad Media, del siglo V al siglo XV, la Biblia como voz de autoridad, como palabra inspirada e infalible de Dios, estaba siendo poco a poco suplantada por la razón humana y los intereses mezquinos de hombres, queridos oyentes, que usurparon la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, cuando surge el monobispado de Roma y se erige como la cabeza de la iglesia, se conforma entonces en una gran institución con muchos oficiales, pero que son hombres que tienen intereses mezquinos y solo quieren sacar provecho de la iglesia. Y eso condujo a una desviación en la fe para inclinar el corazón de los pecadores que anhelaban conocer a Dios, los inclinaron más bien a rendir una obediencia ciega a los hombres y confiar el destino de sus almas en fábulas, en ideas, en sistemas de salvación inventadas por el hombre, porque solamente la iglesia y sus ministros buscaban era enseñorearse del pueblo de Dios y sacar ventaja de él. Así que Dios, en su gracia, a través de Cristo, levanta pastores y maestros convencidos por la Escritura para denunciar todos esos males que se habían involucrado o que se habían infiltrado en la iglesia. Y esos males habían propiciado grandes desastres. La iglesia ya no era la iglesia conforme al modelo de las Sagradas Escrituras. Así que poco a poco estos hombres con las Sagradas Escrituras fueron entonces despertando las conciencias de muchos otros que el Señor también les quitó el velo que no les dejaba ver la gloria de Dios, como dice la palabra, en la faz de Jesucristo, y convencidos por el espíritu de la sola escritura, se levantaron su voz, y eso produjo la reforma en la iglesia. Y en ese sentido, la reforma consistió
en precisamente reformar a la luz de la palabra la teología o la doctrina y también la práctica, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque toda esa idolatría, todas esas ideas acerca del purgatorio, todas esas ideas acerca del pago de indulgencias para obtener el perdón de pecados y poder entrar al reino de Dios, todo eso eran herejías, eran fábulas inventadas por los hombres y era necesario reformar la iglesia al modelo de la palabra de Dios y limpiar la iglesia de todos esos errores. Entonces, en ese momento en que están todos estos errores, digamos, como en su parte más alta, es cuando el Señor levanta esas voces. Y esas voces se levantaron, queridos oyentes, antes del siglo XVI. El Señor fue levantando voces que poco a poco fueron colocando, las primeras piedras de la reforma de la iglesia. El Señor levantó hombres en siglos anteriores al siglo XVI, hombres como Juan Wycliffe en Inglaterra, hombres como Jerónimo Savonarola en Europa, en Checoslovaquia, de la Europa de ese tiempo, y otros hombres más quienes pusieron esas bases para que ya a través de Martín Lutero, quien clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg en 1517, el 31 de octubre, tuviera entonces un eco, esa voz de protesta que se levantó contra la venta de indulgencias para comprar con dinero el perdón de pecados y también comprar con dinero la entrada al reino de Dios y comprar la vida eterna. Entonces fue así como el Señor llevó la iglesia a esa reforma y de ahí entonces toma el nombre de la doctrina reformada o la teología reformada. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba una reforma. Excelente. Más claro, amigo, no podemos recibir esta enseñanza. Pastor, entonces, ¿qué debemos entender o qué es una iglesia reformada? Porque algunos dicen, no, ¿cómo así que una iglesia reformada? Pero el pastor nos va a explicar por qué hablar de una iglesia reformada. Pastor Guillermo. Bueno, muy bien. ¿Qué es una iglesia reformada? Esta es una pregunta muy importante en virtud a que, como el doctor Juan hacía el comentario en la introducción, gracias a Dios, el Señor ha traído la reforma a Colombia y bueno, se ha hecho especialmente quizás en la última década una divulgación un poco más importante de lo que es la reforma y sus implicaciones para la vida de la iglesia del Señor. Y a veces algunos hermanos de buena intención pues se quieren identificar como una iglesia reformada y es importante poder delinear un poco o precisar, sería mejor la palabra, precisar qué es una iglesia reformada. Entonces, como hablábamos en las preguntas anteriores, doctor Juan, de que nos permitían saber qué es la teología reformada, cómo surge la teología reformada, etcétera, pues una iglesia reformada es una iglesia que precisamente se alinea y adopta ese cuerpo de doctrinas que surgen de la reforma protestante. Y aquí debemos hacer claridad en algo. Las doctrinas de la reforma no, digamos que no quedaron sueltas ni son ideas vagas que podemos recoger aquí un pedacito de Martín Lutero, aquí otro pedacito de Juan Calvino, otro pedacito de
de otro teólogo allí y otro de Zwinglio y así sucesivamente. No, la teología reformada es un cuerpo de doctrina bien establecido. Y la reforma protestante dio a luz precisamente lo que pudiésemos llamar los mejores resúmenes que tenemos de esa doctrina bíblica que se esforzaron esos reformadores por sacar a la luz al volver nuevamente a las sendas antiguas. Así que una iglesia reformada es una iglesia que se alinea con ese cuerpo de doctrinas que están claramente condensadas y resumidas en dos grandes símbolos confesionales. Por un lado está la confesión de fe de Westminster y por el otro lado está la confesión de fe bautista de 1689. Estos dos símbolos confesionales recogen entonces el espíritu de todas las doctrinas de la Reforma, así que una iglesia reformada es una iglesia que adopta, es una iglesia que se suscribe a una confesión de fe histórica como la Confesión de Fe Bautista de 1689 o la Confesión de Fe de Westminster. Eso debe ser muy claro. ¿Por qué? Porque, como dije, la Reforma no tiene doctrinas vagamente, digamos, establecidas, sino que son doctrinas claramente identificables. Es un cuerpo de doctrina sistemático, organizado, claro, definido acerca de todo lo que la Biblia nos revela respecto a las Sagradas Escrituras, respecto a Dios, respecto al Señor Jesucristo, respecto al hombre y su caída, respecto a la iglesia, respecto a la salvación, respecto a la consumación y el fin de los siglos. Entonces, no es solamente un aspecto y adoptar algo que dijo o enseñó Martín Lutero, como dije al principio. No, es un cuerpo de doctrina y ese cuerpo de doctrina está condensado en esas confesiones de fe. Entonces, una iglesia que diga que es una iglesia reformada es una iglesia que ha adoptado uno de estos símbolos confesionales, una confesión de fe, es una iglesia confesional histórica, abraza la confesión y la pone en práctica y la enseña, de tal manera que eso afecta toda la parte práctica y la vida de la iglesia para que se conforme precisamente a esa confesión de fe o a ese cuerpo de doctrina reformada. Entonces, esa sería una manera fácil, diría yo, o sencilla, hermano Juan y oyentes, de identificar qué es una iglesia reformada. Entonces, la iglesia que adopta este cuerpo de doctrinas que está resumido y condensado claramente y completamente en una confesión de fe, es una iglesia que empieza a mostrar y a evidenciar en su práctica, en su gobierno, en su culto, en su predicación, en su organización, todo lo que es su confesión de fe. Y esa confesión de fe es la que determina la expresión y vida de la iglesia local. Qué bueno, pastor. Amigo, esto es muy importante. Miren, todo esto que nos ha enseñado el pastor Guillermo, ojalá vuelvan a ver el contenido, ¿no? Ese cuerpo de doctrinas que acoge una iglesia, que la explica, que la enseña, que la vive, que le da la gloria a Dios. Eso es uno de los aspectos de una iglesia reformada. Pastor, y a propósito de esta que nos acaba de explicar, ¿cómo podríamos, o cómo nos puede explicar, pastor, de la importancia que es la teología reformada para la iglesia de hoy especialmente, pastor? Bueno, la importancia de la teología reformada para la iglesia de hoy
es cardinal, es muy, muy determinante. En qué sentido? Como les decía en principio, toda iglesia cristiana es una iglesia que debe estar conectada con el desarrollo histórico que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia. Es decir, que una iglesia cristiana hoy día debe ser una iglesia que está en conexión con todo lo que el Señor ha hecho a través de los siglos, desde los apóstoles hasta el día de hoy, en cuanto a la mayor luz y entendimiento que nos ha dado de esas verdades que están reveladas en las Sagradas Escrituras. Los reformadores, los reformadores no se inventaron nada nuevo. Ellos, como les decía, volvieron a las Sagradas Escrituras. Y ellos volvieron a las Sagradas Escrituras y también volvieron sobre los pasos de los hombres que Dios levantó después de los apóstoles como los padres de la iglesia, padres importantes de la iglesia, como Agustín de Hipona, por ejemplo, padres de la iglesia que dieron a la luz también credos importantes acerca de la Trinidad, acerca de Cristo y sus dos naturalezas, etcétera, etcétera. Los reformadores no desecharon eso. ¿Por qué? Porque eso hacía parte de lo que el Señor venía haciendo y edificando en su iglesia en cuanto a la doctrina, la fe y la teología. Me comunico, queridos oyentes. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Para nosotros hoy es muy importante estar en conexión con todas esas verdades cardinales que la iglesia ha abrazado y en las que ha creído históricamente, que el Señor, como les digo, ha dado esa luz para que la iglesia pueda formular y entender mejor esa verdad que nos ha dejado en su palabra. Y ahora la iglesia del siglo XXI debe estar puesta sobre los hombros de la iglesia del pasado. Debemos estar parados allí firmemente, sólidamente en todo eso que el Señor Jesús ha venido edificando a través de los siglos acerca de su palabra. Entonces, la importancia para la iglesia de hoy es que una iglesia cristiana debe estar sólidamente establecida, entonces, sobre el fundamento apostólico y profético, y también sólidamente establecida sobre el correcto entendimiento que la iglesia a través de los siglos por el Espíritu Santo ha tenido de esa doctrina apostólica y profética sobre la cual se edifica. De tal manera que la iglesia de hoy día no puede estarse inventando, perdóneme la expresión, doctrinas ni prácticas fuera de lo que la iglesia a través de los siglos ha creído y ha practicado y ha entendido claramente a la luz y un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, volver a la reforma es volver a las Sagradas Escrituras y es volver al entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras que ha tenido la iglesia a través de los siglos. Entonces, muchas veces se pasa por alto ese aspecto y creemos que la iglesia se funda hoy, o que se fundó el siglo pasado, o que se fundó, qué sé yo, hace poco tiempo, y entonces empezamos nosotros a hacer nuestra propia teología, nuestra propia interpretación, pero no, el Señor Jesucristo ha venido edificando la iglesia a partir del primer siglo, y yo no puedo entonces ignorar lo que el Señor ha venido haciendo a través de los siglos. La iglesia debe estar puesta entonces en conexión con todo ese cuerpo doctrinal que el Señor le ha dado a la iglesia en el pasado. Entonces, por eso es importante para la iglesia hoy la reforma. Otro aspecto por el cual es importante, queridos oyentes, la reforma para la iglesia, es porque el espíritu de la reforma es un espíritu que hace un énfasis fuerte en aspectos como lo que son las 5 solas. Es decir, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces,
esos aspectos son determinantes para que la iglesia no se salga de unos carriles, de unas líneas, para que no vaya a errar ni a derecha ni a izquierda en asuntos que ya la iglesia ha creído, ha combatido contra herejías, ha combatido contra prácticas erróneas. Entonces, ¿para qué volver a repetir los errores del pasado? No, volvamos entonces a esos principios. Y la sola escritura entonces me está llamando a que continuamente yo debo revisar que la iglesia esté alineada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de autoridad, es el tribunal más alto en todo asunto de fe y práctica. Entonces, todo eso es importante para la iglesia de hoy. Uno de los postulados de las iglesias reformadas es que la iglesia debe ser siempre reformada. Una, una frase que se acuñó es una iglesia siempre reformada. Eso se acuñó en la reforma del siglo XVI. ¿Y reformada en qué sentido? En que siempre tenemos que corregir algo para ajustarnos más a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, en la medida en que vamos entendiendo mejor esa doctrina que el Señor nos dejó en su palabra. Entonces, la teología reformada para la iglesia de hoy es muy importante, queridos oyentes, hermano Juan. Qué bueno, pastor, muy importante la teología reformada para la iglesia de hoy. Bueno, nos quedan unos 3 minuticos, pastor. Ya nos ha indicado algunas doctrinas fundamentales de la teología reformada, pero qué bueno que en estos 3 minuticos pudiéramos indicarle a nuestros oyentes cuáles son esas principales doctrinas que soportan esa teología reformada, pastor. Bueno, teniendo en mente el proceso que el Señor llevó a cabo de la reforma de su iglesia en el siglo XVI, pues debemos recordar que todo empieza con el debate sobre la salvación y puntualmente sobre la justificación. Entonces, la doctrina de la justificación por la sola fe sin las obras, que fue ese aspecto que llevó a Martín Lutero a escribir las 95 tesis contra las indulgencias. Fue la doctrina, digamos, bandera de Martín Lutero y de la reforma que se dispersó por Europa rápidamente, ¿no? La justificación por la sola fe sin las obras. Entonces, esa es una doctrina clave de la reforma, pero esta doctrina clave está articulada y está en conexión con otras doctrinas cardinales de las Sagradas Escrituras que la reforma también abanderó, como la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, ese aspecto que tiene que ver precisamente con que el Señor es el que ha diseñado un plan de salvación y el plan de salvación se desarrolla conforme a lo que Él estableció y diseñó. Y eso nos lleva a otra doctrina importante de la reforma, que es los decretos de Dios. Los decretos de Dios que precisamente nos hablan del decreto de creación, el decreto de providencia y el decreto de redención. Esa doctrina de los decretos es fundamental. ¿Por qué? Porque es una doctrina que habla precisamente del ser de Dios como la causa de todas las cosas en el universo, el gobierno soberano de Dios y la manera como Él señorea y conduce todas las cosas en el universo y cómo Él va ejecutando su plan conforme a lo que Él estableció desde el principio, lo va ejecutando según su providencia y nada de lo que Él ha diseñado en su plan va a faltar, sino que todo se va a realizar perfecta y seguramente. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso para llevar a cabo ese plan que Él diseñó en el principio del tiempo y lo decretó. Otra gran doctrina de la Reforma es la
caída del hombre en el pecado y la consecuencia de esa caída. Entonces, la doctrina conocida como la depravación total del hombre, es decir, que la caída no solamente afectó algunos aspectos y facultades del hombre, sino que la caída afectó todo su ser y contaminó todo su ser con el pecado y lo dejó totalmente inhabilitado para hacer una obra perfectamente santa y buena delante de Dios. Es una doctrina también clave en, en la doctrina reformada. En cuanto a la salvación por gracia, las doctrinas de la gracia son parte de ese cuerpo de las doctrinas de la Reforma, donde se exalta precisamente la gracia de Dios y la obra de su Hijo Jesucristo, el cual fue prometido desde que Adán y Eva recién pecaron. Se promete entonces que de la descendencia de la mujer vendrá aquel que aplastará la cabeza del enemigo y de esta forma librará al hombre del pecado y sus consecuencias. Entonces, todo lo hace Dios por sola gracia, en virtud de que el hombre quedó totalmente destituido de la gloria de Dios por su pecado, y es solo por la gracia de Dios que Él no deja al hombre en la ruina en que quedó después de haber desobedecido a Dios y bajo la maldición que quedó, sino que Dios muestra su gracia y gratuitamente le salva mediante la obra perfecta de Cristo, que da satisfacción perfecta a su justicia, a su santidad. Otra doctrina importante de la Reforma Protestante es la Iglesia que está constituida solamente por los regenerados, es decir, solamente por personas verdaderamente nacidas de nuevo. La Iglesia es clave entonces en el pensamiento reformado. ¿Por qué? Porque la Iglesia entonces no es una institución que simplemente alberga personas que tienen buena voluntad, no, son personas que han sido objeto de la gracia especial de Dios y han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto forma parte de la teología reformada, entre otras doctrinas más, hermano Juan y oyentes. Gracias, Pastor Guillermo. Concluimos un programa más en el Impulso por Fuego AM y reiteramos los agradecimientos por tan excelente enseñanza sobre el tema la teología reformada. Bendiciones, Pastor Guillermo Gómez, excelente enseñanza. Dios lo guarde y lo bendiga. A usted, a todos los amigos que estuvieron conectados por redes sociales. Últimamente en Facebook estuvo Joana, Rubiela, Miriam, Ismael, bueno, y otras personas, Jorquina también. En WhatsApp estuvo Luz Marina, estuvo Ignacio, estuvo Diego y también Alberto Garay en YouTube. Hemos concluido acá con el Impulso. Dios los bendiga, amigo oyente. En el Control Master nos acompañó Lorena y les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Señor no lo concede por su bendita gracia. Chao.